Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. ¿Laura? Si tu nombre es Laura o conoces a alguien con este nombre, estás en el canal correcto, aquí, donde el Señor ha dicho tu nombre. Hoy vamos a conocer la historia de la beata Laura Vicuña. Pero, ¿sabes qué significa beata? ¿Sabes que Laura ofreció su vida para poder salvar a su mamá? ¿Sabes cómo murió esta niña? Quédate con nosotros y vamos a contestar a cada una de estas preguntas. Pero antes te pido que me acompañes a hacer una pequeñita oración al Espíritu Santo para que esté con nosotros durante esta transmisión. Mientras tanto, por favor, suscríbete, dale like, activa la campanita y comparte este video. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza al interpretar, gracia y eficacia al hablar, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Bueno, pues ya que estamos en presencia del Espíritu Santo, vamos a empezar con nuestra historia de hoy. Antes de entrar de lleno a esta historia fascinante de Laura Vicuña, vamos a contestar la pregunta número 1. ¿Qué significa beata? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, cuando la Iglesia Católica está investigando la información de alguna persona que está en este proceso que se llama canonización para poder declarar que una persona es santa, hay varios pasos que seguir. Y uno de estos pasos es ser beatificado, es decir, bendecido por el Papa. Todavía no es santo, pero está en camino de serlo. A eso se refiere que esta persona se le llame beata o beato. Quizás los hayas escuchado. Es un proceso que la Iglesia Católica pues hace de una manera muy rigurosa. Hace muchas investigaciones antes de declarar a una persona como santo o santa. Laurita nació un 5 de abril del año 1891 en Santiago de Chile. Su papá, un alto militar y además jefe político de Chile. Una revolución pues provocó que el gobierno de aquel lugar fuera derrocado. Así es de que tanto Laura con toda su familia tuvieron que salir huyendo de ese lugar, como a unos 500 kilómetros de ahí de Chile. Lamentablemente, cuando Laurita apenas tenía 2 años de edad, su papá fallece. Entonces queda huérfana de padre, pero además en una terrible miseria. La mamá de Laurita, llamada Mercedes, pues ella se quedó sola con sus 2 hijas. Así es de que durante 8 meses, pues duró una larga travesía hasta que llegó a las Pampas argentinas. Allí encontró a un hombre llamado Manuel Mora. Era un ganadero, pero era un ganadero muy malo. Era una persona brutal. Y aún así, ella, por la necesidad que tenía para mantener a sus hijas, porque había quedado en la miseria, pues decidió irse a vivir con él en unión libre. En el año 1900, cuando Laurita apenas tenía 9 años de edad, logra entrar en un colegio de religiosas, de las Hermanas Salesianas de María Auxiliadora, que estaba en Junín de los Andes. Y ahí, escuchando su clase religiosa, escuchó que la maestra decía que era un pecado terrible vivir con una persona en unión libre, es decir, vivir sin estar casados. Cuando ella escuchó esta noticia, que era un tema muy fuerte para Laurita,
Y al venir en su mente que su mamá estaba viviendo en este pecado mortal con este hombre que además era terrible con ella, pues se desmayó del susto. La maestra, la maestra notó que era algo muy especial que pasaba con Laura. Entonces, tiempo después, volvió a hablar del tema y vio que Laurita se ponía pálida, se ponía muy preocupada. Y entonces la maestra se acercó con la madre superiora y le platicó que Laurita cada vez que hablaban de ese tema se ponía muy mal. La madre superiora, al no saber qué es lo que estaba pasando, dice, vuelve a dar esta explicación y si ves que Laurita se pone mal, bueno, pues cambia el tema. Entonces la maestra vuelve a hablar que la unión libre no es una buena manera de vivir en pareja, que lo mejor es vivir casados y que no es algo que agrada a Dios. Entonces, cuando empezó a ver que Laurita se volvía a poner mal, cambió del tema. Pero todo quedó así porque no sabían cuál era la situación en la cual vivía su mamá. Las compañeritas de Laura, incluyendo las maestras y hasta la madre superiora, decían que no había otra niña más obediente, más amable, más compasiva, más servicial que Laurita. Además, que tenía un amor tan profundo a la Santa Eucaristía. Pero sabían que algo entristecía su corazón. Hasta que un día, Laurita fue con el padre confesor y empezó a decirle cuál era su preocupación. Ella, pensando en estas clases de religión, pues se dio cuenta que su mamá estaba en un grave pecado mortal y ella quería salvarla. Entonces, aquí vamos a empezar a contestarte la pregunta número 2. ¿Cómo hizo para ofrecer su vida y poder salvar a su mamá? Bueno, pues ella fue con el confesor y le dijo su plan. Pero te lo voy a leer directamente de aquí, del libro que estamos estudiando de la vida de los santos, el número 1. Laurita ya tenía su plan y se lo comunicó a su padre confesor, que era el padre Crestanello. Y le dijo, ofreceré mi vida a Dios con tal de que mi mamá abandone a ese hombre con el cual vive en pecado. El padre le dice, mira, eso es muy serio. Dios puede aceptar tu propuesta y te puede llegar la muerte muy pronto. Pero la niña estaba resuelta a salvar el alma de su mamá a cualquier costo. Y entonces ofreció su vida al Señor. Se sacrificó para salvar el alma de su propia madre. Así como lo oyes. Estamos hablando de salvarle la vida, pero la vida eterna, de salvar el alma de su mamá. Y esta pobre niña hizo esa promesa muy seria a nuestro Señor. Cuando Laurita hace su primera comunión, ella pues ofrece su vida en sacrificio a nuestro Señor Jesús. Y además, como hija de María, ella pues consagra su pureza a nuestra Madre Santísima. Recuerden que ella era una devota de María Auxiliadora. Cuando pasa el tiempo, ella tiene que ir a su casa de vacaciones. Y al llegar a este lugar donde su mamá Mercedes vivía con este hombre terrible llamado Manuel, pues Manuel ve con muy malos ojos a Laurita. Y con esos ojos perversos quiere irrespetarla. Pero ella se defiende como puede, porque ella había consagrado su pureza a nuestra Madre Santísima y no iba a fallarle. El hombre
al ver que no podía lograr sus horribles intenciones, pues la golpea. La golpea de una manera brutal, la azota. Sin embargo, ella aguanta firmemente sus azotes, pero no piensa pues poner su virginidad en riesgo, porque su virginidad ahora le pertenece a nuestra Madre María. El hombre, aun cuando era un malvado, se sorprende de la actitud tan valiente de esta niña. Y de ahí en adelante empezó a respetarla. Cuando Laurita regresa al colegio, pues de repente hay un problema, una gran inundación. Y pues estamos hablando de que no solo era la inundación, sino que hacía mucho frío. Laurita, de una manera muy valiente y con el amor que le tenía a sus compañeras, sobre todo a las más pequeñas, pues hace esta gran sacrificio, y es ayudar a todas estas niñas a salir de la inundación. Así es de que poco a poco va ayudando durante toda la noche en el agua fría para poder sacar a estas niñas, las más pequeñas. Y ella, pues desafortunadamente, pues contrae una enfermedad muy fuerte en los riñones debido a pues este acto heroico de salvar a las niñas, y estuvo mucho tiempo en el agua fría. Así es que de esta manera podemos ver que Jesús empieza a aceptar este sacrificio que ella había prometido por salvar el alma de su madre. Laurita, cada vez más y más débil por esta enfermedad, pues es una situación muy difícil para ella, porque alcanza a escuchar que no la podrán recibir como una monja, porque pues no puede ser una religiosa siendo que su mamá vive en pecado mortal. Esto lo pone ella muy, pero muy triste. Y aquí vamos a empezar a contestar la pregunta número 3. ¿Cómo fallece nuestra beata? Bueno, entre más pasaba el tiempo, ella se ponía más enferma. Sin embargo, ella sabía que pronto llegaría el final. Ella trataba de estar en paz, estar bien, comulgar. Le pusieron la unción de los enfermos, pero tenía una plática muy importante con su mamá pendiente. Esto te lo voy a leer también directamente de aquí del libro que estamos estudiando. Y déjame decirte que cuando yo lo leí por primera vez, es una conversación muy fuerte. Laurita se retorcía de dolor, dolores intensos y vómitos continuos. Y aún así, cuando su vida se estaba apagando, ella le dijo al Señor: Señor, que yo sufra todo lo que a ti te parezca bien, pero que mi madre se convierta y se salve. Cuando iba a entrar en agonía, su mamá se acerca y ella le dice: Mamá, desde hace 2 años ofrecí mi vida a Dios en sacrificio para obtener que tú no vivas más en unión libre, que te separes de ese hombre y vivas santamente. Mamá, antes de morir, tendré la alegría de que te arrepientas y le pidas perdón a Dios y empieces a vivir santamente. Entonces su mamá exclamó: ¡Ay, hija mía!, dijo doña Mercedes llorando. Entonces yo soy la causa de tu enfermedad y también de tu muerte. Pobre de mí, oh Laurita, qué amor tan grande has tenido hacia mí. Te lo juro. Ahora mismo, desde hoy, yo nunca volveré a vivir con ese hombre. Dios es testigo de mi promesa. Estoy arrepentida
y desde hoy cambiaré mi vida. Entonces, ella manda llamar al padre confesor, que sabía también de esta situación. Y le dice: Padre, mi mamá promete solemnemente a Dios abandonar desde hoy mismo a aquel hombre. Madre e hija se abrazaron llorando. Desde ese momento, Laurita cambia totalmente su apariencia. Y ella siente que ya no es necesario estar más aquí, porque la divina misericordia del Señor pues se vio reflejada en el arrepentimiento de su mamá. Así que ella decía a su amiga, a una amiga que estaba a un lado de ella rezando, dice: qué contenta se siente el alma a la hora de la muerte cuando se ama a Jesucristo y a María Santísima. Y cuando lanza una última mirada a la imagen que estaba enfrente de la cama, exclama: gracias Jesús, gracias María. Y dulcemente ella parte con el Señor un 22 de enero del año 1904. Iba apenas a cumplir 13 años. La mamá cumplió lo que le prometió a su hija y se alejó de aquel hombre. Pero aquel hombre era malo, era perverso, la perseguía. Así es de que, pues doña Mercedes tuvo que cambiar el nombre e irse a vivir a otro lugar para que no la siguiera más. Y de ahí en adelante ella también cambió su vida. A Laurita Vicuña, el Santo Papa Juan Pablo II la beatificó en el año 1988. Y me gustaría leerte una última oración que está aquí en este libro. Y dice: Señor Jesús, tú que concediste a Laurita Vicuña la gracia de ofrecer su vida por la salvación del alma de su propia madre, concédenos también a todos nosotros la gracia de obtener con nuestros sacrificios, nuestras oraciones y nuestras buenas obras la conversión y la salvación de muchos pecadores. Amén. ¿Qué te pareció esta historia fascinante de la beata Laurita? Esta ha sido una de las historias que en realidad, honestamente, me ha conmovido de gran manera. ¿Cómo puede ser que una niña de 9 años ofrezca tal sacrificio? Imagínense el amor tan grande que le tenía a su mamá y la confianza tan grande que tenía nuestro Señor Jesús. Pero no solo eso, a sus 12 años partir con el Señor. Es una niña. Por eso yo te digo a ti, si tu nombre es Laura, siéntete orgullosa de tu nombre. Hay una beata que en realidad dio su vida por salvar el alma de su mamá. Y no solo eso, recuerda que también es una heroína, porque salvó a muchas niñas también del colegio, unas niñas más pequeñas que ella. Y además hay que agregarle que ella defendió su virtud, aun cuando la azotaron. Era valiente. Así es de que, Laura, siéntete orgullosa de tu nombre. Yo te doy las gracias por seguir esta transmisión. De veras que esta historia me fascinó, me conmovió de tal manera que yo quisiera decirles, hermanos chilenos, de veras que siéntanse bendecidos. Tienen una beata grandísima allá en el cielo que creo que seguramente ora por ustedes. Así es de que, pues, si te es posible, por favor, comparte estos videos. Compártelos. Son totalmente gratis. Si puedes regalarnos un like o suscribirte a nuestro canal,
te lo agradeceré enormemente. La idea de este canal es conocer historias de santos. En este caso estamos hablando de una beata. Pero yo sé que estas historias inspiran a reflexionar un poco en nuestra propia vida. Así es de que creo que son muy buenas escucharlas y aprender de ellas. Bueno, pues yo me despido dándote las gracias nuevamente por acompañarme durante esta transmisión y te digo que nos vemos en la próxima cuando el Señor haya dicho tu nombre. Adiós. Bye.